México tiene derecho en este momento de salir todos los ciudadanos a firmar y van a sobrar firmas para enjuiciar a esos bandidos, rateros, criminales, porque tienen bañado en sangre al país. Buenas noches, una expresión recuperada en una de las mesas para que el pueblo exija que se juzgue a los expresidentes. Y dice esta persona, y así se detenga el baño de sangre. Vamos a ver estas imágenes que se difundieron hoy. Así viajaban el viernes unos pasajeros en una combi en Naucalpan, Estado de México. Así iban. Sí, 25 minutos. Iban ahí más o menos tranquilos, pero como hemos visto por décadas, por años, la tranquilidad fue destrozada por dos ladrones y la destrozaron así. Pues la verdad es... Mira, mi chofer, quiero que te vaya relajado. Ya vieron que es la verdad, ¿eh? Celulares, quiero todos los celulares de aquí. Cámara, avísame todos los celulares. Mira, mira, ahí tú mala. Cámara, cámara, Sí, sigue, síguete derecho. Derecho, vale. Cámara, avísame todo, todo. Me vale. Me vale. Me vale. Ya vieron que es la verdad. Cámara, todo. Cámara, hazte para acá. Hazte para allá. Hazte para acá. Hijo de tu puta madre, eso te va a pasar también. Pero tendido, pues tendido. Vale, ya sácaselo. Traemos el tiro arriba, aquí de puta madre, Rápido, papito, de puta madre, güey. Ya vieron que mira, también somos pasados de... Ya me sobra balas. Traemos tiro arriba, Las que traigo, Las que traigo, mira. Tu cartera, mi chava, cámara, rápido, Tu cartera. Bueno, aquí. Mira, pásame tu celular, mi chavo, cámara, rápido, No te hagas el loco y ya sé dónde vives de guardias, Mi moreno. Deja traer las máquinas, No te hagas el loco. Me vas a dejar por aquí, güey, Déjame por aquí. No quiero que griten ni nada, Me vale que le toque. Cámara, me vale que paso por todo. Y así se subieron y al parecer para intimidar a los pasajeros dispararon contra una persona que caía ahí, se quejaba, se lamentaba por los disparos, mientras estas personas, apuntándoles, seguían robando. Iban por carteras, iban por celulares. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el joven que vimos caer, que recibió el disparo de este último video, tenía 24 años. Murió poco después, cuando llegó al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes del Seguro Social. Ninguno de los dos delincuentes ha sido detenido. Pasan los años, cambian los gobiernos del Estado de México, los gobiernos, vámonos al presidente López Portillo, Echeverría, quien quieran después, los presidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, López Obrador, pero las imágenes siguen siendo las mismas. Nadie en México ni en el Estado de México ha sido capaz de garantizar la seguridad de los pobres, porque no nos van a decir que estas personas que viajan en la combi son personas privilegiadas. Lo hemos visto en este programa durante 4 años y en otros espacios lo hemos visto en muchísimas ocasiones cómo operan estos ladrones. Y por si hay alguna duda, 5 minutos antes de que se subieran a la combi que veíamos donde mataron al pasajero, estos mismos ladrones se habían subido a otra combi, operan con toda tranquilidad y con absoluta impunidad. Estas son imágenes de otra combi. En 2 minutos despojaron a los 6 pasajeros. Nadie les hizo nada. Ellos le quitaron las cosas, robaron y no sabemos si... Sí sabemos que después de asaltar aquí se subieron a la otra combi donde mataron a una persona. No sabemos si siguieron asaltando. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde está esa tranquilidad que ofrecen los gobernantes cada vez que están en campaña? Ese compromiso en que van a devolver la tranquilidad y en especial a los más pobres. ¿En dónde está?
pasan las décadas, las generaciones y las imágenes siguen siendo las mismas. Nadie en México es capaz de garantizar la seguridad de los más pobres en el transporte público. ¿Qué más decir frente a esas imágenes que acabamos de ver? Esta noche el doctor López-Gatell habló sobre el pronóstico, sobre un buen pronóstico para México en el tema del coronavirus. Hemos perfilado con base en las proyecciones matemáticas que en octubre, a lo largo de octubre, gruesamente la mitad de los estados en la primera quincena, la segunda mitad en la segunda quincena de octubre, y hay algunos 2 o 3 estados que posiblemente se irían hasta noviembre para llegar al semáforo verde. En la medida en que empiecen a estar los semáforos en verde, los semáforos estatales, se podrá ir reabriendo el espacio educativo. A ver si le entendemos, porque no siempre es fácil comprenderlo y si no se contradice mañana. El doctor López-Gatell lo que dijo hace unos momentos es que calcula cómo van las cosas, cómo van los contagios, que para mediados de octubre, más o menos la mitad de los estados del país van a poder estar en semáforo verde, es decir, van a poder retomar sus actividades tal como lo hacían en los últimos días de febrero, primeros días de marzo de este año. Abrir totalmente las actividades económicas, culturales, de esparcimiento, todo. La mitad de los estados en la primera quincena de octubre. Otra mitad, son cálculos del doctor López-Gatell, lo haría en la segunda quincena de octubre. Y dice, y 2 o 3 estados lo harían en noviembre. Anotamos, ojalá sea el caso. Eso implicaría buenos números, buenas condiciones en los hospitales y el regreso a todo tipo de actividades, entre otras la reapertura de las escuelas. Pero son palabras del doctor López-Gatell, mejor las registramos y nos esperamos a que llegue la primera y la segunda quincena de octubre. ¿Cómo están los contagios? Los contagios, las cifras que se dieron a conocer hoy, 3,719, cifra baja por por abajo de los 5,000 contagios que habíamos visto en los últimos días, pero los lunes de las últimas semanas hemos visto, no sabemos bien a bien por qué, cifras más bajas de contagio. Ojalá mañana la curva siga bajando. Ahora sí, por primera vez parece haber un descenso. El número de muertos también, para lo que han sido los últimos días, registró un número bajo, si es que 256 personas muertas se puede considerar un número bajo. Pero bueno, si vemos la curva con las cifras de la semana pasada, pues bueno, eso lleva el total de personas muertas por coronavirus en las cifras oficiales a 64,414. ¿De verdad se está reduciendo el número de personas que mueren por coronavirus en México? ¿De verdad va bajando ese número? Pues a juzgar por Bueno, vamos a ver primero estos números. Durante 6 meses de pandemia, han fallecido más de 64,000 personas en México, según las cifras oficiales. El aumento, porcentualmente hablando, se ha ido reduciendo cada mes. Sin embargo, durante los últimos 3 meses, el número de personas que han fallecido cada mes ha sido prácticamente el mismo. 17,000, 18,000, 17,000 en los últimos 3 meses. Veremos en septiembre esa cifra por debajo de los 10,000, una cifra que nos pueda llevar plenamente al semáforo verde. Vamos a ver esto que pasó hoy en Cuautitlán, también en el Estado de México. Dueños de funerarias se fueron a manifestar al edificio de la jurisdicción sanitaria para exigir la dotación de certificados médicos de defunción. El reportero Humberto Payet estuvo ahí y luego entró a la reunión con la autoridad. Esto fue lo que vio y esto fue lo que escuchó. Hoy, hacia la 1 de la tarde, trabajadores de unas 40 funerarias se manifestaron a las afueras de la jurisdicción sanitaria de Cuautitlán, en el norponiente del Estado de México, una de las zonas más densamente pobladas del país. Reclamaron que deben resguardar cadáveres consecuentes del coronavirus por falta de certificación de su muerte, trámite inevitable para entregar los cuerpos a sus familiares. Desde hace más de 2 meses tenemos que la jurisdicción sanitaria no nos otorga certificado de defunción para poder certificar precisamente a los pacientes que fallecen en sus domicilios. Muchos de ellos son pacientes con COVID.
Eso está trayendo un problema de sanidad muy grave porque permanecen mucho tiempo en sus domicilios. Ningún otro hospital los quiere certificar. Durante la protesta, la autoridad admitió el ingreso de una comisión de 5 pequeños empresarios de últimos servicios para ofrecer una explicación formal. Imagen Noticias accedió al encuentro. Nadia Moreno Servín, jefa de la jurisdicción sanitaria de Cuautitlán, encabezó la reunión y reconoció de inmediato la gravedad de la petición de los empresarios funerarios. Ahora, con respecto a los certificados de defunción, como bien lo dice, no es una situación de la jurisdicción, es una situación nacional. La Secretaría a nivel federal no contempló que tuviéramos una situación de defunciones tan alta como lo hemos estado viendo desde el inicio de la pandemia. Lo que ha mermado y lo que ha afectado la dotación de certificados, no solamente de la jurisdicción, sino de todo el Estado y de muchos otros estados. Prácticamente es un problema a nivel nacional. A nosotros nos daban una dotación de 800 certificados al inicio de la pandemia. Ahora solamente nos dotan 100 certificados de defunción a la semana para nuestros hospitales. Imagínense si nos están dando 100 certificados, ustedes son 40. Y es por eso que se les está dando un certificado o 2 certificados y no se les da más. Los funcionarios aseguraron que a la semana solo reciben 100 documentos para cubrir la demanda de los municipios de Tultitlán, Teoloyucan, Melchor Ocampo, Tepozotlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Tultepec, e insistieron en que el problema es que el gobierno federal no les está proporcionando los certificados. Tuvimos algunas situaciones en las que tuvimos que priorizar porque el hospital de Tultitlán y la Quebrada ya tenían cuerpos acumulados y teníamos que anotarlos para que pudieran sacar a sus familiares. ¿De quién sería la responsabilidad, doctora, directamente de la dotación de los certificados? ¿El doctor Ochoa? ¿De dotarnos? Sí, o sea, ¿es el secretario de Salud? Sí, pero a nivel federal baja al Estado y del Estado nos dota a nosotros. ¿El secretario de Salud es el doctor Ochoa? Del Estado sí, pero el problema es federal. La reunión acabó sin una solución para las funerarias privadas, que prometieron volver a las calles en los próximos días. Esta es la situación que nosotros tenemos y que de verdad es una situación que se ha venido acrecentando, se ha venido agravando de unos meses para acá por el número de funciones que hemos tenido y que han incrementado. Bueno, hemos visto que en algunos lugares no hay equipo para los doctores, no hay batas, no hay cubrebocas, que faltan medicinas. Hemos visto en estos largos 5 meses que en ocasiones faltaron camas, que faltó mucha información. Lo que no habíamos visto nunca, y hoy lo estamos presentando aquí, es que faltaran certificados de defunción. ¿Por qué faltan certificados de defunción? ¿Es un asunto administrativo o a alguien le interesa que no haya certificados de defunción? Eso sí no lo habíamos visto en esta larga pandemia. Las cosas en el mundo, Estados Unidos camino a los 200,000 personas muertas, y como lo veníamos viendo desde hace casi un mes. Decíamos a principios de esta semana, a mediados de esta semana, la India rebasará a México en el total de personas muertas por coronavirus. Hoy se dio esa situación, ahí está, por unas cuantas personas, pero la India ya es el tercer país del mundo con más personas muertas. Luego a algunos les gusta la comparación con otros países, nada más para este caso, la India tiene 10 veces más habitantes que México, números cerrados. Tienen alrededor de 1.300 millones de habitantes contra los 127 que tenemos nosotros. Ellos son 10 veces más, y hoy, en el último día de agosto, en las cifras oficiales nos rebasan en total de personas muertas, y ahí está el dato. En México hoy fue un día muy bajo, de mortalidad muy bajo para lo que han sido en otras ocasiones, y en la India pues está muriendo más gente ya incluso que en Brasil o que
en los Estados Unidos. En otras cosas, los diputados siguen, ¿qué cosa lo que está pasando en la mesa directiva de la Cámara de Diputados? No se ponen de acuerdo, a pesar de que temprano el propio presidente López Obrador les había dicho que respetaran los acuerdos. Y sin mencionarlo por sus siglas, el presidente les hacía ver que si había un acuerdo para que el PRI presidiera para los próximos 12 meses la Cámara de Diputados, se respetara ese acuerdo. Pero pues no todos le hicieron caso al presidente López Obrador. El chapulineo legislativo amplió el viernes las posibilidades de Gerardo Fernández Noroña de convertirse en presidente de la mesa directiva de San Lázaro. El diputado Fernández Noroña capoteó el fin de semana las críticas de morenistas y el domingo confió en que no habría poder humano que le permitiera al PRI desplazarlo. Pero hoy, el poder presidencial lo hizo posible. Creo que hay que respetar la legalidad y no hacer lo mismo de antes. Nada de maniobras por cargos. Está establecido de que para el tercer año es el que obtuvo el tercer sitio, así debe de ser. El colmo sería que acomoden las cosas a la medida de alguien, de algún partido, y luego me echen la culpa a mí. Fernández Noroña solicitó al presidente López Obrador rectificar y para convencerlo le pidió imaginar lo peor. La seguridad del compañero presidente siempre está en un vilo, que el pueblo me cuide. Y si le pasara algo, el PRI, lo digo duro, claro, asesinó a su candidato a la presidencia en 1994, a Luis Donaldo Colosio. Asesinó a su líder, a la Cámara de Diputados, Ruiz Massieu, el mismo año. Son una pandilla de asesinos. ¿Qué pasaría si nos meten en una crisis política de ese tamaño? ¿Quién asume la presidencia temporalmente? La presidencia de la Cámara de Diputados. ¿El PRI? La suerte estaba echada. Pero la oposición le entró al chapulineo para reforzar numéricamente a los priistas, transfiriéndole 4 diputados del PRD. Antes de la sesión, se anunció el acuerdo en favor de una mesa directiva que presidirá la priista Dulce María Sauri. Y en espera de que el autoproclamado campeón sin corona aceptara la derrota, quedó la advertencia. Bueno, Gerardo es un compañero respetuoso de la ley. Él ha manifestado su postura públicamente, pero el día de hoy lo que dice la ley es que le corresponde proponer al PRI. Yo soy presidente de la Cámara en el corazón del pueblo de México y con eso me basta. Con eso me siento muy orgulloso. Estoy en el corazón de la gente, estoy en su respaldo, estoy en su presencia, estoy en sus pensamientos, estoy en sus oraciones y estoy con ellos. Me juego la vida por este movimiento. Nos jugamos todo lo que somos y lo que tenemos por la transformación del país y vuelvo a reiterar, sin ningún empacho, sin ninguna duda, es un honor luchar con Obrador. Y ahí parecía que estaba derrotado Gerardo Fernández Noroña, que la presidenta iba a ser Dulce María Sauri. Ella es priista, forma parte de esa pandilla de asesinos, como los llama Gerardo Fernández Noroña. Dice Gerardo Fernández Noroña, y lo digo con claridad, ellos mataron a Colosio, ellos mataron a Ruiz Massieu, son una pandilla de asesinos. Todo parecía ya perfilado para que en la tarde se votara y se eligiera a Dulce María Sauri y acabara este episodio de unos días. Pero no hubo mayoría para elegir esa propuesta de mesa directiva. Los diputados de Morena se dividieron, 73 rechazaron la propuesta, 64 se abstuvieron. Es decir, por ahora el PRI no logró colocar a Dulce María Sauri en la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Qué sigue? Pues que los diputados sigan negociando en ese ambiente tan cordial, tan plural,
tan participativo, bueno, que sigan negociando. Por tanto, la panista Laura Rojas se mantiene como presidenta hasta el 5 de septiembre, que vence el plazo para elegir a la mesa directiva. Y según pudimos hablar hoy con distintos diputados, nadie tiene idea de qué pasaría si no llegan a un acuerdo para el 5 de septiembre. Muy optimista, Gerardo Fernández Noroña tuiteó: les ganamos. Luego en otro tuit dice que seguía viva su intención de presidir la Cámara de Diputados y le pidió a los diputados de Morena que si votaron por Dulce María Sauri, que corrijan su voto. A ver, algo va a decir, algo quiere decir David Páramo sobre Fernández Noroña. Momento. Bueno, en cambio en el Senado, sin contratiempos, se eligieron como nuevo presidente Eduardo Ramírez Aguilar, senador de Morena, recibió 101 votos a favor y rindió protesta por la tarde. Solo 12 senadores votaron por otras sesiones. Antes de ser senador por Morena, Eduardo Ramírez estuvo en el Partido Verde, fue presidente del Congreso de Chiapas, fue secretario del gobierno de Chiapas entre 2013 y 2015, esto durante el gobierno de Manuel Velasco. En 2015, el hoy morenista, López Obradorista Eduardo Ramírez, decía esto en los mítines sobre Andrés Manuel López Obrador. Aquí en esta tierra, un hombre que vino a descalificar al gobierno de Manuel Velasco Cuello y vino a decir que aquí se condicionaban los programas sociales. Pero yo le voy a contestar al día siguiente en Mapastepec: López Obrador es un mentiroso. Que no venga aquí a insultarnos. Nosotros queremos paz y vamos a defender nuestro partido. Pero bueno, hemos visto cómo ha cambiado la política y cómo han cambiado algunos políticos. López Obrador, decía el hoy presidente del Senado, es un mentiroso. Eso decía en 2015, hoy seguramente no lo dirá. Luego de tomar protesta como presidente del Senado, el señor Ramírez dijo que no está peleado con su pasado, que su carrera política es de 20 años y que su compromiso es sacar adelante las reformas pendientes en el Senado. El presidente López Obrador aseguró hoy que si no se juntan las firmas ciudadanas suficientes para convocar una consulta sobre el juicio a expresidentes y si los legisladores no presentan la solicitud antes del 15 de septiembre, como lo había dicho, él mismo hará la solicitud. No es cualquier cosa enjuiciar a expresidentes, es todo un acontecimiento, un hecho histórico. ¿Vamos a eso? ¿O no? Y argumentar los pros y los contras. Pero mientras tanto, y animados por el llamado, por el constante llamado del presidente López Obrador, pues simpatizantes de su movimiento se acercaron desde el fin de semana a las mesas instaladas en varios puntos de la Ciudad de México. Hay uno en el Zócalo, donde se ve esta cola de personas para firmar y pedir que se lleve a juicio a los presidentes, que haya una consulta para que se lleve a juicio a los presidentes. La condena considera a 5 expresidentes: Salinas, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Así a los 5. ¿Por qué? Pues no, simplemente por ser expresidentes. ¿Pero qué hizo cada uno de ellos? No importa. Todos hundieron al país, todos saquearon al país, todos son corruptos, todos son criminales. Entonces, que se juzgue a los 5. Los promotores de la consulta buscan reunir al menos 1.800.000 firmas y tienen 2 semanas, tienen hasta el 15 de septiembre para iniciar el proceso legal para hacer esta consulta. Desde Carlos Salinas, que fue un mendigo, que ese no tenía ni por qué haber estado aquí. Todo lo hizo mal y todos le fueron siguiendo la misma. Fueron pasando la pelotita uno a otro. No, los panistas eran ¿cómo se llama? Era la tapadera del PRI. Sí, por eso ahorita están puje y puje, porque ahí les va por sobre Calderón, que es panista, ¿no? Y no, el Calderón fue el que apoyó a Peña Nieto. Calderón fue el que apoyó a Peña Nieto. En fin, son los expresidentes, al parecer van en paquete y
El presidente dice que para que no parezca que él es vengativo, pues mejor que sea el pueblo el que pida la consulta. Mañana el presidente dará un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno. Va a ser en Palacio Nacional. Se dice que habrá 70 invitados. Va a ser a las 9 de la mañana. Mañana no habrá conferencia mañanera y mañana, desde luego, el informe el mensaje sobre el informe del presidente López Obrador lo transmitiremos aquí por Imagen Televisión. La Comisión de Quejas del INE aprobó bajar de televisión, quitar de televisión, de la radio y de redes sociales uno de los spots del segundo informe del presidente López Obrador. En este spot el presidente hace mención del Papa Francisco. Para el INE, esta mención vulnera el Estado laico y por eso solicitó al presidente que elimine el spot de sus redes sociales y de las del gobierno. Y a la dirección de Radio y Televisión le pidió dejar de difundirlo. Interesante que este haya sido el spot que eligió el INE para que se retirara. En otras cosas, vamos a ver lo que ocurrió en la madrugada en Palacio Nacional. Iban llegando algunos funcionarios a la reunión que tienen a las 6 de la mañana, la reunión de seguridad con el presidente López Obrador. Se encontraron con una protesta de maestros de telebachillerato y del CONALEP. Fueron a pedir ahí que les dieran bases, en fin, y así le tocaron los empujones al mismísimo secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Al final pasó el secretario de la Defensa y muchos otros secretarios, asesores, funcionarios del gobierno del presidente López Obrador tuvieron que esperar más de media hora ahí afuera de Palacio Nacional para poder entrar. Al mediodía una comisión de maestros se reunió con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y bueno, ahí acordaron que van a escuchar y atender sus demandas. En otras cosas, Gerardo Sosa Castellán, el presidente del patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo, fue detenido esta mañana por agentes de la Fiscalía General de la República. Lo detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. De ahí se lo llevaron al penal federal del Altiplano, en Almoloya, ni más ni menos que al Altiplano, donde un juez federal libró las órdenes de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal equiparada. La investigación contra Gerardo Sosa Castellán y el patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo comenzó el año pasado. La comenzó la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda. Desde entonces se les han congelado 224 cuentas bancarias al detectarse diversas operaciones supuestamente fraudulentas. Bueno, esta tarde integrantes de la familia Levarón se reunieron con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con Alfonso Durazo. Ahí el secretario les ofreció reforzar la seguridad en su comunidad. Esto luego de que los Levarón denunciaron haber recibido amenazas. Ahí también se aclaró el malentendido que hubo con el presidente López Obrador cuando dijo que estaba terminada la investigación por la masacre del 9 de noviembre del año pasado en Bavispe, Sonora. Los Levarón anunciaron que mañana se van a reunir con personal del Aceido para tener más avances sobre la investigación. Bueno, y en el tema del avance, el tema que hemos seguido aquí, el avance del tren México-Toluca, tal como lo había prometido el presidente López Obrador, hoy la marcha de las obras del tren forman parte, y lo harán todos los lunes, de la conferencia mañanera. Tres minutos. El debut del tren interurbano México-Toluca en la conferencia mañanera del presidente López Obrador fue un video de 3 minutos. Una presentación que hoy informó poco. Tendrá una longitud de 57.7 kilómetros y conectará el Valle de Toluca con la zona poniente de la Ciudad de México. Toda esta información, además del número de estaciones, los 30 trenes guardados que nadie mueve y su velocidad máxima comercial, que no es de 160, sino de 90 kilómetros por hora, son parte de la presentación del proyecto que se hizo en 2013. Esto ya lo conocíamos. Lo que no conocíamos era esta imagen del puente atirantado de 240 metros de largo que llevará el tren por encima de la barranca de Tacubaya en la Ciudad de México.
La solución fue para evitar afectar esta zona boscosa, así como preservar los manantiales del pueblo de Santa Fe. Hoy, las bases de las columnas que ya no se utilizarán se observan llenas de agua. La construcción de este puente, así como la de una nueva estación en la colonia Pueblo Santa Fe, en la Ciudad de México, no han sido comunicadas de manera oficial a la empresa responsable de su construcción, por lo que aún no forma parte del trazo final del proyecto, a pesar de que ya apareció en la conferencia mañanera. Se estima concluir esta obra en el primer semestre del 2023. Este dato también se confirmó y es relevante. La obra en su totalidad no estará lista en el 2022, como había dicho el presidente, sino hasta el 2023, un año antes del final de su administración. Eso, siempre que los recursos estén listos para terminar la más maldita de las obras malditas. Y aquí le estaremos dando también seguimiento. El presidente López Obrador se reunió con familiares de los mineros, lo recordarán, de Pasta de Conchos, donde murió, una explosión y había una gran cantidad de mineros. Eso fue a principios del año 2006, hace 14 años. Además de una indemnización, se les ofreció continuar con el rescate o construir un memorial en el lugar para recordarlos. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que esto lo van a decidir los familiares, con quienes se volverán a reunir en 15 días. Se estableció más o menos cuáles eran los plazos y los costos del rescate, y con esta información de manera transparente es que se presenta a las familias la posibilidad de que ellos decidan si continuamos por esa vía o hay una alternativa de que ahí podamos hacer un memorial para que nunca se olvide lo que sucedió y también que podamos proceder con la indemnización. El plazo mínimo es de 4 años y costaría aproximadamente 1.700 millones de pesos el rescate. Pero vamos a continuar, no importa lo que cueste, es un compromiso del presidente. Vamos a continuar, no importa lo que cueste, y van a continuar ¿con qué? El gobierno del presidente López Obrador sigue insistiendo que van a rescatar los cuerpos de los mineros 14 años después, o ya están cambiando las cosas para solo colocar un memorial e indemnizar a las familias. Quizá por primera vez desde que Arturo Herrera es secretario de Hacienda, el presidente no desdijo, no contradijo, no desvirtuó sus declaraciones. Arturo Herrera le dijo a los diputados de Morena que estábamos en la peor crisis de los últimos 100 años, sí, que ya no había dinero y que el año que entra iba a ser verdaderamente complicado porque ya no había guardaditos, ya se habían acabado los fondos. Hoy el presidente no lo desmintió, a medias. Digo que sí estamos en la peor crisis, pero dice que ya vamos de salida. Según el presidente... ¿Eso es cierto o no? ¿Qué es ir de salida? Por ejemplo, hoy dice el presidente que se habrían creado en este mes unos 100,000 empleos, que es más o menos lo que se crea. Muy bien. ¿Y los otros 900,000 en la economía formal? El otro millón, porque era 1,100,000. Pues, ¿dónde están? ¿Sí? Y los de la economía informal, ¿qué es? ¿Qué es recuperarse? Ir abajo 900, ya no 1,000,000 abajo, sino ir abajo 900, más todos los que no se crearon este año, más todos los de la economía informal. O suponer que vamos a crecer, de acuerdo con quien le pregunte, entre el 1 y el 5%. En cualquiera de esos escenarios, el crecimiento del primer trienio, la mitad de este gobierno será negativo. Muy lejos de los números de los neoliberales que crecían pobre, mediocre. Entonces, ¿qué es recuperarse? ¿Qué es recuperarse? ¿Y a dónde vas? A que recuperarse es estar por lo menos como estábamos en 2018. Eso va a ocurrir en 2025. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo creo que Arturo Herrera tiene razón cuando dice el año que entra va a ser dificilísimo. Va a ser un año muy difícil en las finanzas públicas porque se acabaron los fondos neoliberales. Y qué bueno que los hayan usado, para eso eran. El precio del petróleo, $22 por abajo de lo que tuvimos asegurado este año. La recuperación de los Estados Unidos es total y absolutamente incierta. Y la gran recaudación, estos grandes golpes de recaudación, no se van a dar, porque ya agarraron a todos. Entonces, desde el punto de vista noticioso, así como que noticia es que una niña muerde un perro y no que un perro muerde una niña,
es que no lo haya desmentido. Oye, ¿y qué va a decir mañana el presidente López Obrador? ¿Que vamos requete bien? Que vamos requete bien, que todo está... A ver, yo me acuerdo de informes de gobierno desde Luis Echeverría. Siempre dicen que todo está de maravilla, que todo va muy bien, que cumplieron sus promesas y que el mundo es perfecto. Y la oposición va a decir, falta autocrítica, entonces nos lo podríamos ahorrar, podríamos ver el... No, lo puedes ver mañana por aquí, por Imagen Televisión a las 9. Bueno, en lo que llegue el informe, remátala, David. Querido Gerardo Fernández Noroña, ¿a dónde te mando la vitacilina? Las vimos hoy las imágenes de los simpatizantes del presidente López Obrador formados para firmar la solicitud de juicio contra los expresidentes, así en general contra los expresidentes. Es una imagen que simboliza cómo llega el presidente al segundo informe. ¿Qué es ese innecesario espectáculo de pedirle a las huestes más duras que condenen en la plaza, que despedacen la presunción de inocencia? ¿Qué necesidad hay de llevar al linchamiento en la plaza asuntos que son del Ministerio Público y los juzgados? No hay ninguna necesidad, salvo justificar que el pueblo ordena. Así se llega a este segundo informe. Mañana a las 9 lo podrá ver aquí por Imagen Televisión. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.